Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y la semana qué tal? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Hoy vamos a tener un excelente día, un buen mensaje por parte del Señor. Agradecemos a todos nuestros hermanos de Facebook, de YouTube, que nos están viendo en este momento. Gracias por acompañarnos en este día. Vamos a empezar antes que nada con una oración para que el Señor nos guíe en este día y podamos recibir su palabra con un corazón dispuesto, con un corazón alegre. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle honra, gloria a nuestro Señor, haciendo esta oración. Padre, amado Dios, Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, en este día para pedirte que haya en nosotros una disposición para poder recibir tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, todo pensamiento, toda idea, toda incredulidad de nuestro corazón, para que nosotros podamos recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra vida, que ilumines nuestro entendimiento, que tu palabra sea clara, Señor, y que este siervo tuyo, Señor, solamente se enfoque en tus palabras y no en las mías propias, Señor. Bendice, Señor, a los que estamos reunidos aquí y a los que vienen en camino, Señor, que estamos seguros que ahorita por la cuestión de la lluvia han estado retrasados. Te damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. Muy bien. Tengo una palabra que siempre deseo que cada uno de nosotros nos llevemos cada semana una palabra de bendición, una palabra que nos haga meditar durante la semana, para que nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Dice aquí, en 2 de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren, buscarán mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado. Así que una de las condiciones que nosotros tenemos que estar delante de la presencia del Señor es en humillación, con un corazón contrito y humillado. Así que el pueblo se humilla, dice aquí, si el pueblo se humillara, sobre cual el nombre de Dios es invocado, y oraren, buscarán mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa es una palabra para que mediten durante la semana, para que piensen en ella, para acercarnos a Dios y para que nosotros podamos recibir por parte del Señor edificación. Muy bien, pues dice entonces el Salmo 47:6, cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas a nuestro Rey,
cantad alabanzas. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Señor con esta canción que es la que hemos estado repitiendo una y otra vez para que nos la vayamos aprendiendo. Tenemos que cantar con gozo, con alegría y fuerte para que Dios nos escuche en los cielos, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, Te amo, oh Señor, es la canción que vamos a cantar para alabar a nuestro Señor. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Señor, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Señor, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Señor, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Una vez más, te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Señor, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Amén. Amén. Cantad al Señor toda la tierra, proclamar de día en día las buenas nuevas de salvación. Acabamos de ver y de leer en Crónicas que si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocare y oraren, dice que el Señor sanará su tierra. No como algo esotérico, no como algo que ya de la noche a la mañana va a suceder, pero va a suceder porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora.
su hora, en su momento. Él hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. A su hora, en su momento, Él hará todas las cosas a su tiempo, y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo. Y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. El tema de hoy, el tema que tenemos el día de hoy, se llama ¿podemos confiar en Cristo? Cuando viene este tipo de preguntas, vienen por una situación de pensar primeramente si Dios existe, si Dios es real, si la palabra que está escrita es de Dios o no es de Dios. Porque decimos, los hombres han escrito la palabra del Señor. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Podemos nosotros en este momento, en este tiempo, poner nuestra confianza y creer en esas palabras que dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna? Porque todas estas cosas, cuando uno es recién convertido, vienen. Porque no conocemos nada de la historia de la iglesia, no sabemos nada del pasado, no sabemos que Cristo, si Cristo existió o no existió. Tenemos tanta información en las redes sociales, tantas denominaciones, tantas religiones, que muchas veces ya no sabes a quién creerle. Y vienen a nosotros este pensamiento de si podemos nosotros confiar en Cristo. Es posible que vengan estas dudas. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Es decir, como dicen en La Chaviza, por ahí dice, un programa muy conocido, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Como dice La Chaviza, tranquilo, no te apaniques, ¿no? O sea, no te preocupes, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. Esta pregunta viene precisamente porque en nosotros hay incredulidad. Pero la pregunta aquí es,
¿cuál crees que sea la razón de tu incredulidad? ¿Por qué no crees en Dios? ¿Te has preguntado si es por lo que te han dicho? ¿Por lo que has leído? ¿Por lo que poco conoces? ¿Por lo que has visto en las redes sociales? ¿Por lo que has visto en la escuela? Porque también en la escuela influyen esas cosas. Ahora ya no quieren permitir que las escuelas haya este tipo de enseñanzas con referente a Dios. Hemos visto cómo se ha transformado todo lo que es el sistema educacional, y yo lo veo desde que yo era pequeño. Hoy quieren poner un baño de hombres, mujeres, y el hombre puede entrar al baño de las mujeres y las mujeres pueden entrar al baño de los hombres, porque su pensamiento es de que el niño no sabe si es hombre o es mujer. Y eso se le llama la ideología de género. Con esas ideas, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que la palabra del Señor está ausente, sobre todo aquí en México, en las instituciones educativas. No hay relación con las enseñanzas, con los principios bíblicos, principios por los cuales nosotros deberíamos de regirnos como lo enseña la palabra. Y obviamente, cuando viene esa incredulidad por parte de todos estos medios de comunicación, por todo lo que nosotros hemos sabido y porque también hay en nosotros ignorancia, entonces, ¿cuál es la razón de tu incredulidad? ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué no le crees a Dios? Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. En Oseas, en el capítulo 41, en el versículo 3, dice: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Por esto la tierra está de luto. Por esto la tierra está de luto. Cuando nosotros perdemos un ser querido, ¿qué es lo que sucede? No, primeramente la condición de la persona que se ha quedado tiene mucha tristeza. Está inconsolable, ¿cierto? Pero dice aquí: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los que habitan en la tierra. Querella es pleito. Es un pleito. Dice el Señor: pues no hay fidelidad. Cuando decimos: es que mi esposo me engañó, es que mi esposa me engañó, es que mi amigo me defraudó, no fue fiel. Cuando un compañero te defrauda, no hay fidelidad, ni misericordia. Lo vemos en las redes sociales. Infinidad de videos en las calles, peleándose mujeres, peleándose hombres, la policía, el gobierno, los estados, los presidentes, y todos están sin misericordia.
No se perdona nada a nadie. Y acá dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Al no haber conocimiento de Dios en la tierra, puede venir a nosotros estos pensamientos de decir, ¿podemos confiar en Cristo? ¿Por qué debo confiar en Cristo? Cuando vemos la realidad a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que no conocemos a Dios. Y entonces, si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos creer en Cristo? Necesitamos conocer a Dios para poder creer en Cristo. Dicen, no hay conocimiento de Dios en la tierra, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio, homicidios. Por eso la tierra está de luto. ¿Te das cuenta de las condiciones que realmente, después de que estamos hablando de que este libro tiene más de 2000 años que fue escrito? ¿Cómo es la realidad de lo que vivimos hoy en día? Dice en Deuteronomio 32, 25, en forma corrompida se han portado con él, es decir, con Dios, no son sus hijos, debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. No conocer a Dios, esto implica tener ignorancia de quién es Dios. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Desde la caída de Adán, el mundo se corrompió por el pecado. El mundo está bajo el poder del maligno, de Satanás. Por eso hay homicidios. Por eso hay mentira, porque dice la palabra que Satanás es el padre de mentira. Porque la palabra dice que Satanás ha sido homicidio desde el principio, homicida desde el principio. No hay quien haga lo bueno. Así que acabamos de ver que dice que en Deuteronomio 32:5, de forma corrompida se han portado con él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. ¿Cuáles son esos defectos? La naturaleza caída que tuvo Adán. Desde el comienzo. Y eso desafortunadamente trae para nosotros consecuencias. Nos damos cuenta que no conocemos a Dios y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice la palabra también, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Niños, niñas, jóvenes, ancianos, de todo el mundo. Todo el mundo, de todo el mundo, estamos bajo el maligno. Satanás, el diablo. Y nos provoca que estamos yacen
es decir, bajo sus pies, bajo el poder del maligno. Y esa es una realidad. Pero ¿por qué tiene que ver, qué tiene que ver esto? Que vienen a nosotros pensamientos de incredulidad, vienen pensamientos de pensar si Dios existe, si Cristo existió, si es verdad que hay cielo, si es verdad que hay infierno. Y todo esto se debe a la condición caída del ser humano. ¿Por qué? Dice aquí, porque mi pueblo es necio, dice el Señor, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben. La naturaleza caída del hombre no sabe hacer el bien. Son astutos para hacer el mal. Y lo vemos en todos lados. Lo vemos en todos lados. Pero hacer el bien no saben. Es decir, que al no saber, son ignorantes. ¿Por qué no saben? No saben cómo resolver sus problemas, no saben cómo resolver sus diferencias, no saben cómo gobernar sus casas, no saben cómo gobernar un país, no saben cómo gobernar una escuela, no saben dirigirse ni encaminar sus pasos por la vía correcta, por la vía de la verdad. Y entonces cuando esas cosas pasan, vienen todo este caos, esto que acabamos de ver, que hay asesinatos, que hay homicidios, que hay robos, que hay mentira, que hay fornicación, que hay prostitución, que hay todo ese tipo de cosas, trae como consecuencia la destrucción. La destrucción de la familia, la destrucción de los gobiernos, la destrucción de todos los que están involucrados, porque dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú me has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Aquí le dice, todo esto es el ejemplo de lo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que era tibio. Unas veces decía, sí, creo en el Señor, y ay, aleluya, gloria a Dios. Y abrió el mar, Moisés, por el poder de Dios, les dio el maná, los sostuvo 40 años, les dio agua de la roca, y el Señor les dio señales y prodigios. Y viéndolo, dejaron de creer en Dios y se fueron a la idolatría, a dioses ajenos. Y es precisamente lo que pasa. Dice aquí, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por eso el pueblo de Israel fue destruido, porque no tiene conocimiento. Y ha rechazado el conocimiento. Y muchas veces viene a nosotros, podemos confiar en Cristo, pero es ¿por qué? Porque no tenemos conocimiento. No conocemos a Dios, no sabemos quién es Dios, ni nada de Él, ni de su palabra, ni de todas las cosas. Pero, por ejemplo, habla de profecía la Biblia, y están las profecías ahí, y sin embargo no creen aún la gente que vemos ahí, por ejemplo, que compara la profecía de Nostradamus. Le creen más a Nostradamus que a la Biblia. No, que las Torres Gemelas, sí, Nostradamus. El Señor dijo que Él iba a nacer de una virgen, y se cumplió. Entonces, creen más en lo que dice Nostradamus que lo que dice el Señor. Pero esto se debe a que la falta de conocimiento destruye.
La falta de conocimiento destruye de saber quién es nuestro Dios. No le conocemos, no sabemos que podemos tener una relación con Él. Así que Jesús tuvo el mismo problema con sus discípulos. Lo vamos a ver aquí en Juan 20:29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. El pueblo de Israel tenía que ver las señales para creer que era de Dios. Todo. El que se abrió el mar tenía que verlo como señal. Aquí vemos a Tomás, que le dijo al Señor, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, es después de que Cristo resucitó, lo está viendo Tomás, y le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tomás mete la mano en su costado para ver y checar sus manos para ver si efectivamente era el Cristo. Lo mismo pasó con los discípulos y eso es precisamente lo que sucede. No hay conocimiento de la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Una iglesia. Muy bien. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos incrementar nuestra fe. Necesitamos saber que la falta de conocimiento nos lleva a la destrucción. Porque nos podemos alejar de estas palabras tan preciosas que dice el Señor. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Y eso es necesario que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza. ¿Por qué? Porque esto que Cristo acaba de decir y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Por no conocer a Dios, por no conocer a Cristo, podemos tener en nosotros pensamientos de incredulidad, porque no conocemos a Dios, ni conocemos a Cristo. Y estos pensamientos que vienen a nosotros tienen que ser desechados, porque nosotros tenemos que ir incrementando la fe día a día, porque si nosotros no tenemos cuidado de lo que vemos, de lo que creemos, entonces nos podemos perder. Por eso dice el Señor en Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Así que un corazón malo es incrédulo. Y quiere decir que no ha nacido de nuevo porque ha dudado de lo que
le han predicado. Y precisamente nosotros debemos de llevar como pastores a la iglesia a conocer a Dios y saber que tenemos este ejemplo de lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, cómo Dios conocía tan bien al pueblo, pero también sabemos que las naciones estaban en apostasía, que las naciones tenían ídolos y que Israel, siendo su pueblo, fue destruido por falta de conocimiento. Y eso implica, ¿por qué? Porque no haya en vosotros alguno de corazón malo de incredulidad. Viendo todas las obras de Dios y haciendo todas las maravillas que Dios hizo, y aún así no creían en Él. Por eso el pueblo de Israel siempre pedía señales, 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 señales. Y nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Aún en todas las condiciones en que sabemos que la naturaleza caída del hombre en general en el mundo está destruida, su vida, su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu están en corrupción, no pueden tener esta relación con Dios mismo, pero nosotros como iglesia sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, Dios lo guarda. Y el maligno no lo toca. El maligno no lo toca. Así que, ahora bien, mis queridos hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es lo cierto, lo que espero es aquello que es la vida eterna que nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo. La convicción, estar convencidos en nuestra propia mente de que aunque no lo vemos, estamos convencidos de que así es. Y precisamente en eso se basa la fe. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe tiene que ser alimentada día con día, día con día. La pregunta entonces fue, ¿podemos confiar en Cristo? ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos decir, sí podemos confiar en Él? ¿Por qué razón? Vamos a ver lo que dice Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual también estáis firmes, por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser de que hayas creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Podemos confiar en Cristo, podemos confiar en Dios,
porque en su palabra está escrito: tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Y Cristo pagó por nuestros pecados. Somos salvos del día de la ira por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz. Gracias a Dios por su don inefable, que es un don, eso quiere decir que es algo indescriptible, un regalo indescriptible. No podemos entenderlo de qué manera, pero la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado con respecto a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La palabra del Señor es clara, y sabemos que mientras tengamos más conocimiento, más entendimiento, al ir a escudriñar las Escrituras, nosotros podremos estar fortalecidos, con nuestros pies firmes, como hablamos la semana pasada, firmes en el Espíritu, como cuando Ezequiel vino el Espíritu sobre él, lleno del Espíritu. Mientras más escuchemos la palabra del Señor, entonces más fortalecidos somos y más llenos del Espíritu estamos. Así que, mis queridos hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra maravillosa, para que no haya en nosotros alguien de corazón malo, de incredulidad. Vamos a hacer una oración para podernos despedir y darle gracias a Dios por su palabra. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos haces ver las condiciones del hombre natural, las condiciones de lo que sucedió con tu pueblo. Por falta de conocimiento, el pueblo se pierde, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu verdad, en el conocimiento de tu palabra, y bendice, Señor, por favor, en este día a todos nuestros hermanos que estamos aquí reunidos, así como a mis hermanos, Señor, que se encuentran a través de las redes sociales, aquellos que nos siguen, Señor, tanto por Facebook como por YouTube. Bendícelos, Señor, abre su entendimiento, dales conocimiento, dales inteligencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por tu hermosa palabra. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, pues nos despedimos, hermanos, de las redes sociales. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.